Dicen que el amor se desvanece poco a poco, en silencio, como una vela que se apaga en la oscuridad. Al principio, no me di cuenta. Pensé que era solo la rutina, el estrés de la vida, el peso del trabajo, la interminable lista de cosas por hacer. Pero una noche se convirtió en dos, y dos en meses. Y de repente, me encontré acostado en la cama junto a una mujer a la que ya no le importaba tocarme. Una mujer que decía: estoy demasiado cansada, todas las noches como excusa para no quererme. Quería gritar, suplicarle que me volviera a ver, pero en vez de eso aprendí a quedarme quieto. Aprendí a fingir que no me dolía cuando me daba la espalda y se dormía abrazada a su teléfono en lugar de a mí. Antes creía en el esfuerzo, ese tipo de esfuerzo que hace que un matrimonio funcione. Las charlas nocturnas, los pequeños gestos, los actos de amor que no siempre vienen en grandes paquetes, pero que sirven para mantener viva la llama. Pero en algún momento, Lily, mi esposa, dejó de esforzarse. Todas las noches decía: estoy demasiado cansada. Y yo me quedaba allí tumbado en la oscuridad preguntándome cuándo habíamos dejado de intentarlo. Pero no eran solo las palabras. Era la ausencia de cualquier cosa que se pareciera a la intimidad, al afecto o al cariño. No estaba físicamente distante. Estaba emocionalmente ausente. Sus ojos ya no buscaban los míos. Sus manos ya no me alcanzaban. Me quedaba allí tumbado esperando, con la esperanza de que volviera a mí. Y al final, aprendí a no esperar. En absoluto. Empecé a alejarme, no con amargura, que también había, sino con silenciosa resignación. Comencé a evitarla cada mañana, no por ira, sino por instinto de supervivencia. Ella ya no era la misma persona, y yo tampoco. Me levantaba temprano, salía de casa antes de que se diera cuenta. Hacía recados innecesarios, caminaba sin rumbo solo para no tener que enfrentarme al silencio entre nosotras. Las mañanas se convirtieron en mi refugio. Cuando estaba con ella, era como si fuera invisible. Apenas reconocía mi presencia, así que dejé de reconocer la suya. Se convirtió en una rutina. Me preparaba el café, me sentaba a la mesa de la cocina y esperaba que se fuera a trabajar. Un momento que siempre se me hacía demasiado corto. No había pelea, ni palabras airadas, solo ese silencio abismal que se extendía entre nosotras como un cañón. Me decía a mí misma que no era culpa suya. La gente cambia, las relaciones cambian, pero incluso saberlo no hizo que el rechazo fuera más fácil. Solo lo hizo parecer inevitable. Una mañana, yo no me fui. Me quedé en la cama mucho después de que se levantara. La observé moverse por la casa en su habitual rutina silenciosa. Un extraño en la casa que una vez creí nuestra. Por una vez, ni siquiera notó que no estaba. Y sentí una risa amarga subirme a la garganta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La verdad es que no quería estar aquí. No quería ser este hombre, el que evitaba a su esposa, el que se escondía tras el ajetreo, el que dejaba que el dolor del rechazo lo consumiera en silencio. Pero aquí estábamos. Esa mañana, cuando finalmente se fue a trabajar, me besó en la mejilla sin decir una palabra. Una costumbre, supongo, una que alguna vez significó afecto, pero que ahora solo se sentía como una actuación. Mientras yacía allí mirando al techo, no pude evitar preguntarme: ¿ya se había ido o simplemente había dejado de luchar por nosotros? Los días transcurrían con la misma monotonía. Su estoy demasiado cansado era mi señal para desaparecer. Dejé de pedirle que pasara tiempo conmigo. Dejé de esforzarme. Poco a poco, empecé a sentir como se me quitaba un peso de encima, como si me desprendiera de la piel, o tal vez simplemente me insensibilizara ante todo. Pero era una insensibilidad que ya no quería sentir. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Se acercó a mí, no con su habitual tacto distante, sino con una ternura que no había sentido en meses. «Lo siento», susurró, pero la disculpa no me llegó como antes. Sonaba vacía, como si las hubiera dicho no porque la sintiera de verdad, sino porque creía que era lo que yo quería oír. «He estado distraída», dijo. «Me he centrado en todo menos en nosotros. La verdad es que no quería estar aquí. No quería ser este hombre, el que evitaba a su esposa, el que se escondía tras el ajetreo, el que dejaba que el dolor del rechazo lo consumiera en silencio. Pero aquí estábamos. Esa mañana,
Cuando por fin se fue a trabajar, me besó en la mejilla sin decir palabra. Una costumbre, supongo. Una que antes significaba el cariño que sentía antes era solo una actuación. Mientras yacía allí mirando al techo, no pude evitar preguntarme. Ya se había ido, simplemente había dejado de luchar por nosotros. Los días transcurrían con la misma monotonía. Su estoy demasiado cansado era mi señal para desaparecer. Dejé de pedirle que pasara tiempo conmigo. Dejé de esforzarme. Poco a poco, empecé a sentir como se me quitaba un peso de encima, como si me desprendiera de una piel. O tal vez simplemente me había insensibilizado. Pero era una insensibilidad que ya no quería sentir. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Se acercó a mí, no con su habitual tacto distante, sino con una dulzura que no había sentido en meses. «Lo siento», susurró, pero la disculpa no me llegó como antes. Sonaba vacía, como si la hubiera dicho no porque la sintiera de verdad, sino porque creía que era lo que yo quería oír. «He estado distraída», dijo. «Me he centrado en todo menos en nosotros». Y eso fue todo. La excusa, la razón para su rechazo, su distancia, su falta de afecto. Me he distraído. La palabra sonó vacía, y sentí como me alejaba de ella, no con ira, sino con resignación. ¿Qué me quedaba por lo que luchar? No respondí a su disculpa. Simplemente la miré y le dije, «Ya no estoy enfadado, Lily. Solo estoy cansado. Cansado de esperar. Cansado de tener esperanza. Cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está». Y en ese momento me di cuenta de que ya la había soltado. Ella no lo sabía, pero yo ya había dejado de esperar a que me volviera a amar. Seguía estando físicamente ahí, pero yo ya había salido del lío en el que nos habíamos convertido. A la mañana siguiente, no me fui temprano. No me escondí. Me senté en la cocina tomando mi café, viendo el amanecer. Sabía que el silencio entre nosotras ya no era algo que tuviera que evitar. Era algo con lo que había aprendido a vivir. Dejé de esperar a que se fijara en mí. Dejé de necesitar que me viera, que me buscara. Y al hacerlo, empecé a verme de nuevo. Ya no definida por el rechazo, ya no ahogándome en el silencio. Me di cuenta de que evitarla ya no era la respuesta. La respuesta era simplemente seguir adelante con o sin ella. Quizás eso es lo que todos necesitamos aprender en algún momento. A veces el amor se desvanece porque lo permitimos. A veces estamos tan ocupados intentando arreglar algo que ya está roto, que nos olvidamos de arreglarnos a nosotras mismas. Y en eso encontré la paz, mi fuerza, y por primera vez en meses, dejé de sentirme invisible. No necesitaba que ella cambiara. Necesitaba cambiar yo. Así que dejé de evitarla cada mañana. Empecé a vivir mi vida de nuevo.